Por favor, a tu orden. Bueno, ¿cuál es la versión tuya con respecto a la decisión de la jueza Cintia Lovera de elevar la causa a tu defendida, la señora Noime Llore, a juicio oral y público? Y de mi otro defendido, Germán Fatecha. Los dos, sí. Sí, bueno, me parece que era una resolución que estaba prevista. Nosotros no teníamos luego otra expectativa que la elevación a juicio oral, más allá de todo lo que hemos presentado, las nulidades, eh, el pedido de sobreseimiento definitivo. Y como sabemos todos, el Código Procesal Penal, hay una contraposición en cuanto a la etapa intermedia, porque por un lado, en una parte de ese capítulo, establece el Código Procesal Penal que el juez velará para que no se traten temas propios de un juicio oral. No es menos cierto que 2 o 3 artículos después le otorga la posibilidad al juez de otorgar el sobreseimiento definitivo cuando existan evidencias de la inexistencia del hecho. Entonces hay medio una incoherencia en la misma ley. Entonces la jueza ayer explicó, dijo, yo he atendido atentamente todo lo manifestado por la defensa en cuanto al sobreseimiento definitivo planteado, pero eso se discutirá dentro del juicio oral. Ujú. Ahora, lo que yo destaco y significo es la exclusión probatoria de la pericial ofrecida por la Fiscalía, que es determinante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque resulta de que la fiscala, cuando presentó la acusación en julio del 2018, había señalado en su acusación de que ofrecía una serie de pruebas, entre ellas una pericia, la realización de una pericia que todavía no tenía ni siquiera confeccionada. 3 años después se realiza la pericia y en abril del 2021 agrega la pericia, lo cual es totalmente temporáneo. Así también entendió la jueza Cintia Lovera y excluyó esa prueba fundamental. Y bueno, nosotros nos vamos a ir tranquilos al juicio oral porque creemos de que las evidencias que fueron presentadas por el Ministerio Público no son capaces de destruir el estado de inocencia que se presume de parte de mi defendida y del ingeniero Fantecha, ¿verdad? Así estamos, Carlos. Correctísimo. O sea, y esa pericia hace a todo el tema de las construcciones, doctor. Sí, son unas pruebas periciales de la arquitecta Olga Fleitas y de otra arquitecta que en este momento no recuerdo los apellidos y bueno, fueron excluidas, sí, así mismo, hacen la... Porque recordemos de que lo que dice la Fiscalía es que resulta que el Ministerio de la Defensa Pública anteriormente dependía del presupuesto de la Corte Suprema de Justicia. Luego se independizó y se creó el Ministerio de la Defensa Pública. Vale decir, yo, funcionario de la Defensa Pública, hace 10 años atrás, cobraba de la Corte. Yo era funcionario del Poder Judicial. Sí. Sin embargo, luego se independizó y entonces se creó el Ministerio de la Defensa Pública y en ese contexto la institución debería tener distintas sedes en el interior del país. Y bueno, lo que dice la Fiscalía es que la administración de Noime Llore, eh, durante la administración se construyeron una serie de sedes en Caacupé, en Orqueta, en Pedro Juan Caballero, en San Juan, etcétera, ¿verdad? Y que en la construcción de esas sedes se habían sobrefacturado, existiendo este desvío que señala el Ministerio Público, ¿verdad? Y que fue etapa de PS, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, nosotros consideramos de que no fueron demostrados por el Ministerio Público y que con la exclusión de estas pruebas menos aún. Y vamos a ir tranquilos, como te decía, al juicio oral y vamos a proveer todas las pruebas que hemos ofrecido y que incluso te cuento algo, dentro de la memoria de la actual Administración de la Defensa Pública, ya en el 2018, en el 2019, se destacaba la construcción de estas sedes, incluso se inauguraron con grandes Con bombos y platillos, celebra ¿cómo se dice?
Exactamente, así mismo. Entonces, nosotros pedimos que el Tribunal de Sentencia se constituya hasta el sitio para que vea si realmente terminó, porque la Fiscalía dice que no terminó, y eso fue admitido también por la jueza Cintia Lovera. Claro, de hecho que además así hablamos de sobrefacturaciones, de obras no terminadas o inconclusas, incluso la pericia es fundamental. Y esa pericia entonces fue excluida porque la fiscal presentó en abril de este año y su acusación fue de julio del 2018, según lo que anoté acá en la agenda. Sí, así mismo, Carlos, así mismo. Eso la jueza explicó porque esta audiencia preliminar se concluyó en el salón auditorio y cuando se constituyó la jueza explicó eso así acabadamente, esa situación, porque resulta de que la fiscalía, a distinto de la defensa, tiene una fecha para presentar su requerimiento conclusivo, vale decir acusación, y si fuera así, agregar todos los elementos probatorios. No tiene un día más de plazo para poder ofrecer las pruebas. Incluso, como ejemplo, doy el caso de Cucho Cabañas, en donde la Cámara, Pedro Mayor, Gustavo Santander y Gustavo Campos, le dictaron una resolución dando como si fuera que no ha sido presentado el requerimiento conclusivo por la fiscal Lorena Ledesma, porque las evidencias nunca han sido presentadas. Sí. Entonces ellos dijeron, bueno, hay que darle trámite de oposición, porque ante la inexistencia del requerimiento conclusivo, la Fiscalía General tiene que expedirse al respecto. Y bueno, de la misma manera, nosotros decimos, nosotros como defensa podemos ofrecer pericia y podemos hacer que la pericia se haga con posterioridad a la audiencia preliminar, porque somos defensa. Ahora la Fiscalía, que es el que tiene que destruir el estado de inocencia, tiene que presentar todos los elementos probatorios antes de la realización de la etapa intermedia. Eso fue lo que explicó Cintia Lovera y no respetó el Ministerio Público de esta circunstancia. Y bueno, perfecto. Entonces, digamos así como dijiste, estás tranquilo porque se excluyó, desde tu punto de vista, una de las pruebas principales, porque la fiscal presentó ya casi 3 años después de haber presentado su acusación prácticamente. Exactamente, así mismo, así mismo, así mismo. Correcto. Muchas gracias, doctor, por este contacto y que tengas una excelente jornada. Muchas gracias a vos, Carlos, y el mismo deseo. Hasta luego. Lo escuchaste aquí en PDS.